¿qué tal? A continuación presentaré el reto número 5, el desarrollo económico y empresarial en México. Mi nombre es Joana Saraí de Anda Ramírez, soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, actualmente cursante del módulo Aspectos Culturales y Psicosociales del Mexicano. Clase media mexicana. Para iniciar, ¿qué son las clases sociales? Son categorías sociales que definen según la posición económica, social y cultural de los individuos o grupos dentro de una sociedad, de los cuales destaca la clase alta, media y baja según sus intermedios. La clase media en México es un tema de debate entre los expertos. Algunos argumentan que ya es un país de clases medias, mientras que otros sostienen que sigue siendo un país mayoritariamente de pobres. ¿Cuánto gana la clase media en México? Según datos proporcionados por el INEGI, en promedio se considera parte de la clase media a aquellos individuos con ingresos mensuales que oscilan de los 22.297 pesos. Sin embargo, este rango puede variar significativamente dependiendo de la ubicación geográfica, con cifras que van desde los 23.451 pesos en zonas urbanas y 18.569 pesos en áreas rurales, aunque también se deben tomar en cuenta factores como la salud y la educación, cultura y recreación, servicios de vivienda, acceso a agua potable y luz eléctrica, televisión e internet, entretenimiento, etc. La clase media mexicana abarca el 42.2% de la población, dando como resultado que entre su población se encuentre el mayor sustento del país, donde encontramos micro, pequeñas y medianas empresas. Entre su población se encuentran profesionales y trabajadores independientes, siempre en búsqueda de su mejoramiento y estabilidad económica. Como pequeño dato curioso, la clase mexicana es mucho más pequeña que las clases medias internacionales. También es la clase que más discrimina a poblaciones que ellos consideran inferiores por aspectos económicos, culturales y políticos. La influencia del sector empresarial en México. El sector empresarial sin duda es un actor protagonista en generar valor al desarrollo económico y social en nuestro país, con la creación de oportunidades y de una economía en el mercado que permite a las personas tener oportunidades en materia económica y social. Son las empresas las que constituyen un habilitador importante para combatir la pobreza, pero de igual manera existen empresas a las que les conviene que exista una población pobre de la que puedan sacar ventajas. En nuestra actualidad y desde las repercusiones ocurridas durante la pandemia por COVID-19, por medio de un modelo de desarrollo inclusivo, se busca que las personas sean el centro para hacer frente a la pobreza educativa, sanitaria, financiera, de vivienda y alimenticia. El sector empresarial genera un impacto en la vida personal, política, económica y social de la región y país donde se establece. Esto no atañe a las empresas del sector privado, sino que se extiende a diversos organismos del sector público y todo tipo de empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes, por lo cual es importante conocer sus distintas obligaciones y sanciones ante su incumplimiento. Todas las empresas deben de cumplir con sus obligaciones fiscales, por ejemplo, la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, las facturas electrónicas, declaraciones en modalidad mensual, anual e informativa, obligaciones laborales como un trabajo decente, igualdad sustantiva, ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales en el trabajo, así como obligaciones ambientales, sociales, para mantener un ambiente de paz y justicia a todos los trabajadores por igual. Retomando un poco el tema de la clase media mexicana, pero ahora vista desde aportes académicos. La clase media en México es un tema ampliamente estudiado por académicos y expertos en ciencias sociales. Según algunos estudios, la clase media en México se caracteriza por tener un nivel de ingresos que les permite cubrir sus necesidades básicas y disfrutar de algunos lujos, pero también enfrentan desafíos como la inestabilidad laboral y la falta de acceso a servicios básicos de calidad. Algunos desafíos de la clase media en México son la inestabilidad laboral, que es la vulnerabilidad a los cambios económicos globales, la falta de acceso a servicios básicos, que son limitaciones en el acceso a educación y salud de calidad, y la desigualdad social, que es una brecha entre ricos y pobres.
El idealismo de la clase media en la población ha sido muy debatido, porque según los datos presentados por el INEGI, muchas personas sienten que pertenecen a esta clasificación, siendo que no es así, hablando principalmente del aspecto económico, aunque también cabe destacar que en la población con idealismo de superación y la búsqueda constante de una mejor economía. La discriminación, el desplazamiento, el racismo y la violencia son temas mencionados con mucha frecuencia, donde las personas tienen que dejar sus viviendas o negocios por la elevación de precios. La idea de superioridad ante las minorías, la falta de empleos formales y el incremento de empleos informales son un factor también al que se debe de considerar. Nuestro país, así como muchos otros, sufre los estragos de la gentrificación y la acumulación de riqueza en una población mínima, dañando a personas clasificadas por clase media y baja. Junto con la falta de empleos y sueldos dignos, solo es un eslabón más en esta lista. Este es un tema que en nuestra actualidad sigue siendo muy estudiado y debatido, donde los investigadores buscan entender y explicar si en México ha aumentado o ha disminuido esta clase social. En lo que todos concuerdan, y es que es una variable estable, es que depende mucho del municipio o colonia en el estado que te encuentres de este país. Tu estado civil, con cuántas personas vives, si tienes alguna discapacidad o alguna enfermedad crónica, donde cada uno tiene sus propias condiciones económicas, sociales y políticas. Aquí a continuación encontraremos algunas gráficas de cómo ha subido la clase media en México en los últimos 20 años. Ahora hablaremos de la influencia empresarial en México visto desde más aportes académicos. La influencia empresarial en México es un tema ampliamente estudiado por académicos y expertos en ciencias sociales. A continuación se presentarán algunos enfoques y teorías académicas que analizan la influencia empresarial en México. La primera teoría es la teoría de la élite, que se refiere a la influencia empresarial que concentra en una sola élite económica y política para la toma de decisiones de sus propios intereses. La segunda teoría es la teoría de la dependencia, la cual se refiere a la influencia empresarial en México que se ve influenciada por la dependencia económica del país respecto a potencias extranjeras. La tercera teoría es la teoría de la globalización, que se refiere a la influencia empresarial que se ve afectada por la globalización económica y la integración de México en la economía mundial, con tres enfoques distintos. El primer enfoque es el enfoque estructural. Analiza la influencia empresarial en la estructura económica y política de México. El segundo enfoque es el enfoque relacional, que examina las relaciones entre empresarios, políticos y otros actores sociales. Y el tercer enfoque es el enfoque institucional, que analiza el papel de las instituciones en la configuración de la influencia empresarial. Es importante destacar que cada uno de estos enfoques se ve la influencia empresarial desde el beneficio de grupos, zonas o personas en el país. Ninguna de ellas es una verdad absoluta. También se debe resaltar que es un tema multifacético y complejo, que requiere de más investigación y análisis para entender sus dinámicas y el impacto que causa en la actualidad y en generaciones futuras. La economía mexicana ha sido muy comparada con economías vecinas como la de Estados Unidos y Canadá, donde todos mencionan que algo que se resalta en las personas mexicanas es su influencia en conocer y crear lazos de amistad con sus comercializadores. Se preocupan por su bienestar y buscan siempre la participación tanto de empleados como jefes y todas las personas involucradas. México tiene una gran capacidad empresarial para crecer y expandirse, aunque aún hay limitantes, pero si se mantiene la economía y una estabilidad entre empresa y trabajadores, todos cumpliendo sus funciones, el país podría tener un incremento muy favorable. Analizar a México se necesita tomar en cuenta su población, sus necesidades, sus beneficios, su economía, su cultura, su política. México es un país donde cualquier tema involucra a muchos más. Y hablar del sector empresarial ocurre lo mismo. Es necesario conocer su diversidad y su unión, y hasta hablar de su crecimiento empresarial como económico se tienen que contemplar temas como la religión. Aquí encontramos algunas gráficas que hablan sobre la inversión extranjera en México y los beneficios que han traído al país.
Para finalizar, las conclusiones. Conocer nuestra historia como país influye mucho en la perspectiva que tenemos como sociedad. Muchas veces vivimos tan centrados en lo que ocurre en nuestro contexto y entorno individual que es difícil conocer lo que ocurre en otras partes del país y el cómo éstas también nos llegan a afectar a nosotros. En esta exposición se resaltó cómo la clase media o cualquier clase social está influida por más aspectos que solo los económicos, como normalmente se hace creer. Influyen aspectos como la zona de residencia, el número de personas con las que vives, el acceso a la educación y la salud, el trabajo que tengas, incluso tus posibilidades de gastos en entretenimiento y diversión. Pertenecer a una clase social no te hace mejor ni peor persona, pero sí marca las posibilidades de desarrollarte y crecer en el ámbito laboral y social según las posibilidades que esta clase da apertura en tu vida. La influencia empresarial en México sabemos que es un tema en constante cambio. La economía no es estática y las empresas deben de estar preparadas para estas circunstancias. Así como las personas, las empresas tienen que evolucionar con el pasar del tiempo y en nuestra actualidad las empresas deben preocuparse por sus empleados, su impacto laboral en la vida personal, responder ante sus obligaciones y sobre todo preocuparse por el desarrollo y mejora como empresa empleadora. La historia del país está marcada por la distinción de clases o castas desde la conquista, marcando un punto de partida para que las personas con mayor poder adquisitivo se distinguieran de las de menor poder, evolucionando hasta nuestra actualidad, conociéndolas como clases sociales. Y esto a su vez está estrechamente relacionado con la influencia empresarial en México, teniendo un impacto significativo en la economía y la sociedad del país. Para finalizar, me gustaría agregar algunas recomendaciones y perspectivas que dan algunos expertos sobre el tema. Número 1. Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la relación entre la clase empresarial y el Estado. Número 2. Implementar políticas públicas que beneficien a la clase media, como educación y salud de calidad. Número 3. Promover la competitividad y la innovación en la economía mexicana. Y número 4, fortalecer las instituciones democráticas y la participación ciudadana. Algunas perspectivas para el futuro. La primera sería que la clase media mexicana puede seguir creciendo y consolidándose como una fuerza económica y social. La segunda es la influencia empresarial debe seguir siendo un factor clave en la economía y la política mexicana. Y número 3, la globalización y la tecnología pueden generar oportunidades y desafíos para la clase media y la clase empresarial. Bueno, este es el fin de la exposición. Aquí encontramos algunas referencias de donde se tomó la información. Muchas gracias por ver.